Bueno, Miguel Tellado, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, hay muchos asuntos, digamos, en el panorama, pero hay uno esencial. Hace justo una semana, el miércoles pasado, Feijóo decidió quitar el tapón de la bañera con aguas fecales, podridas, en fin, y sacar a colación la base financiera de toda la carrera política de Sánchez, que son los prostíbulos de la familia Gómez. ¿Por qué se produjo en ese momento una especie de aullido de satisfacción? Yo no he visto nunca nada ni remotamente parecido, porque no se esperaba que lo dijera Feijóo, porque la gente llevaba años esperando que la cúpula del PP asumiera ese asunto como propio. ¿Qué sintió ahí en su escaño usted? Bueno, yo creo que hay que contextualizar aquel momento, ¿no? Estábamos en una comparecencia donde Sánchez estaba obligado, además por sus propios socios, a comparecer y explicar los casos de corrupción que acechan a su gobierno, a su partido y a su familia, y en vez de dar explicaciones de por qué su número 2 estaba en prisión desde hacía 10 días, Sánchez decidió atacar e insultar a todo el mundo. Empezó a atacar y a insultar a la presidenta Ayuso, a Juanma Moreno, a Mañueco, a Manuel Fraga. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, en el momento en el que hizo alarde de que el Partido Socialista quería impulsar una ley para la erradicación de la prostitución, ¿no? Sí. Un ejercicio de cinismo sin precedente viniendo del Partido Socialista y viniendo además del propio Pedro Sánchez. Y yo creo que lo que hizo Alberto Núñez Feijóo es poner encima de la mesa una realidad, ¿no? Que es la incoherencia de la biografía personal y política de Pedro Sánchez, que está muy acostumbrado a dar lecciones a todo el mundo, pero la realidad es que no es ejemplo de nada. Y por lo tanto lo único que hemos hecho es poner encima de la mesa una información que, por cierto, era un secreto a voces, publicada en reiteradas ocasiones, ¿no?, por distintos medios de comunicación, pseudomedios. Y parece ser que a Sánchez le ha molestado especialmente. Bueno, porque es que aparece hoy, publica Libertad Digital, el informe Villarejo. Quizás su origen, como dice Luis, no sea, digamos, edificante, pero el contenido demuestra que esto se sabía de toda la vida y, sin embargo, el gobierno, que estaba entonces en el gobierno, el Partido Popular, no hizo mención. De hecho, mucha gente se ha enterado de los prostíbulos el miércoles pasado, porque es verdad que ha funcionado mucho la omerta. Algunos medios lo habíamos publicado, pero con pelos y señales, pero siempre suelen ser digitales, siempre, y además despreciados, atacados por el gobierno, que dice que son pseudomedios, etcétera. Los pseudomedios son los que él tiene ahora para justificar lo injustificable, porque las dos primarias las pagó dinero de la prostitución. Sus dos casas, la primera, bueno, en realidad dos, una y otra más grande en Pozuelo, más la de Mojácar, se pagan también con el dinero de la prostitución y eso no ha dejado de estar ahí. Entonces, que viven muy por encima de sus posibilidades siempre, gracias a ese dinero, que es un dinero negro, un dinero que además conecta con el tráfico de armas y de drogas, que cuando ha habido las pocas veces que ha habido una investigación, pues los han condenado. El Supremo condenó a uno de los hermanos precisamente por esclavizar y secuestrar a una rumana, y encontraron a 11 ilegales en uno de sus prostíbulos, kilómetro 80. Es decir que, pero hasta ese momento, hasta el miércoles pasado, yo creo que el 90%, incluyendo los votantes del PP, que nunca votarán a Sánchez ni lo han votado, no lo sabían. Bueno, la información que utilizó Alberto Núñez Feijóo en esa comparecencia era información pública y publicada. Sí. Por lo tanto, no era ninguna novedad. Otra cosa es que hubiese tenido mayor o menor trascendencia, ¿no? Pero yo he leído también en prensa que quien le pidió a Villarejo información sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez fue un tal Óscar López. Sin duda. Y además, en el año 2017, sí, para pues atacar presuntamente la incipiente carrera política del nuevo secretario general del Partido Socialista, ¿no? Y por lo tanto,
la información que se utilizó es una información pública y publicada, nada tenemos que ocultar, y desde luego yo entiendo que lo criticable es bueno, pues la actitud que han tenido el Partido Socialista y el coro mediático que le acompaña habitualmente, determinando que sobre eso no se puede hablar, pero yo ese argumento no lo he escuchado cuando Sánchez y sus colegas de partido atacan a la señora Ayuso, atacan al señor Juanma Moreno o la memoria de Manuel Fraga, que es algo imperdonable porque no está aquí y no se puede defender. Bueno, hay que decir que es que a Feijóo ya lo hicieron, y yo no entendí nunca por qué no atacaba por ahí, cuando atacaron a su mujer, inventándose además una mentira flagrante, y es que le habían dado dinero cuando estaba en Sargadelos. No estaba en Sargadelos cuando se dio esa subvención, que por otra parte era corriente, digamos que estaba en la tónica habitual de favorecer las empresas autóctonas en Galicia, y más esa que es una empresa muy, muy solvente. Pero es que también le acusaron por una hermana. Es decir, que estos, lo que han hecho con Ayuso desde hace años, lo estaban haciendo ya con Feijóo y tal. A mí de verdad lo que me sorprendió fue el rugido de satisfacción, de por fin vamos a hacer oposición, porque había una sensación de alivio. Bueno, y las ovaciones, acabarán llorando de emoción que la oposición haga de oposición. Bueno, yo es que creo que la intervención de Feijóo surge de la indignación que padecemos desde la oposición. Somos cuestionados permanentemente por todo el mundo y resulta que no se puede hacer una oposición directa y clara y poner verdades encima de la mesa. Lo de Feijóo no fue, lo dijo él mismo, no fue una crítica, fue una crónica de algo que forma parte de la biografía personal y política de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto creo que estamos en nuestro derecho de defender la honorabilidad de los cargos públicos del Partido Popular y la memoria de Manuel Fraga, y estamos en la obligación de destapar el cinismo y la incoherencia de quien por ahora sigue siendo el presidente del gobierno de España. Una pregunta y paso ya a los trastos de preguntar. Lo del cupo catalán, que se sustanció anteayer. Ayer tuvimos, digamos, el recuelo, que es con Pradales, pero como no se sabe lo que realmente han pactado, porque este es el momento en que el cupo catalán está en una bruma que es ilegal sin ninguna duda. Que a lo mejor la propia justicia europea se carga todo, incluso la ley de amnistía, que es la base de toda la investidura de Sánchez. ¿Qué piensa de lo de Cataluña? ¿Cree que va a llegar a cuajar? Y viendo lo de el informe de la Comisión, que es el Gobierno Europeo, al Tribunal Superior de Justicia de Europa, al TJUE, ¿usted cree que es posible que al final no salga ninguna de las dos amnistías? Bueno, yo es que creo que estamos ante una legislatura fallida que parte de un pacto corrupto, que es intercambiar los votos necesarios para la investidura de quien perdió las elecciones a cambio de impunidad para políticos que han delinquido. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Y creo que además hay que recordar que quien pactó esta investidura hoy está en prisión. Sí. El que pactaba la amnistía de delincuentes hoy está en la cárcel por ser un presunto delincuente. Esta es la ironía de una legislatura que ha sido un auténtico esperpento, ¿no? Yo creo que hay que celebrar que la Comisión Europea, a través de este abogado que defiende sus intereses, haya dejado claro cuál es la postura de la Comisión, y es que la ley de amnistía va en contra del ordenamiento jurídico de la Unión y que va en contra de las normas y de los tratados de la Unión, y que por lo tanto estamos ante una transacción injusta y que desde luego no responde al interés general, sino al interés particular y particularísimo de quien perdió las elecciones y necesitaba seguir en el gobierno para defenderse de todas las causas judiciales que le perseguían, porque al final esta es una legislatura que el principio y el fin conectan bajo la misma norma, ¿no? Es una transacción corrupta y creo que en ese sentido ha quedado claro con el posicionamiento de ese dictamen de la Comisión Europea a través del abogado que le representa. Con respecto a lo que estamos viviendo estos días con el cupo separatista, que no catalán, trocear la agencia tributaria es un disparate que solo se le ocurre al Casola Manteca, y en este caso el Casola Manteca es un señor desesperado que está comprando tiempo. Está comprando una prórroga para poder seguir al frente del gobierno, y esto no tiene nada que ver con la convivencia, sino con la conveniencia. Los socios de Sánchez saben de su debilidad
y van a apretar hasta sacarle absolutamente todo. Aunque eso les lleve a encubrir todos los casos de corrupción que atraviesan el gobierno. El PNV, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña. Para ellos, Sánchez es un chollo, porque es un presidente débil, a merced de cualquier petición, un extorsionado que se deja extorsionar y que está dispuesto a todo con tal de comprar tiempo. Yo creo que eso es lo que está pasando en estos momentos. Sánchez ha llevado al Partido Socialista a un abismo del que no hay retorno. Y yo lamento que no haya más voces dentro del Partido Socialista alzando la voz y diciendo, oye, hasta aquí hemos llegado, esta legislatura ha terminado, pero si es que ha echado y lo que a se está todos, transaccionando nunca se puede los transaccionar. había echado a todos los que, pero si hasta Felipe González, el otro día sale Amparo Rubiales, quería echarlo del PSOE. Dice, bueno, esto es como echar del paraíso a Dios Padre, o sea, no a la culebra. Pero, bueno, pero Luis, a ver. Por volver a lo de la prostitución, ¿el Partido Popular votará a favor de abolir la prostitución? Vamos a ver qué texto presenta el gobierno, ¿no? Por ahora no lo conocemos, solo conocemos la voluntad. Usted es partidario, no me enrede, Miguel, que no nos conocemos, pero conozco a los políticos desde hace muchos años. ¿El Partido Popular está a favor o en contra de prohibir la prostitución? Fíjese que es fácil de contestar. O sea, me comporto como usted cuando hace preguntas al gobierno, por lo mismo. Entiendo su interés. Entienda que nosotros no podemos posicionarnos sobre una ley que no conocemos. Dicho esto, yo lo que le digo es que estamos en contra. No le pregunto por la ley, le pregunto por el fondo de la cuestión. Voy a ir al fondo. ¿Estamos en contra de una ley que no conocemos? Pues no lo sabemos. Cuando la tengamos encima de la mesa podremos opinar sobre esa ley. Mucho me temo que el gobierno habla de una ley de abolición de la prostitución que no es tal, que le llaman de una forma, pero luego no va a ser así. Eso en relación con la ley. En relación con la prostitución, mire, nosotros estamos en contra de la trata. Bueno, estamos en contra de la explotación sexual y eso lo vamos a perseguir y desde luego si el gobierno quiere avanzar en esa línea nosotros iremos en esa dirección. Mucho me temo que el presidente del gobierno está más preocupado de su propia reputación y de la reputación de su partido frente al voto femenino que de la erradicación de la prostitución. Estamos en contra de la trata, por supuesto. Estamos en contra de la explotación sexual, por supuesto. Pero dicho esto, pues no podemos posicionarnos sobre una ley que no conocemos y yo creo que el Partido Socialista quiere desviar con este debate la atención sobre lo verdaderamente importante, que es el atolladero político de corrupción y el atolladero moral en el que se encuentra el gobierno de España, el partido que lo sustenta y el presidente del gobierno especialmente. Pero hay una cuestión. Primero, la prostitución es legal en Europa. Es decir, España no puede abolir la prostitución, puede montar el numerito que montaron precisamente cuando el COVID, el Tito Berni, el Tito Víctor Ángel Víctor, etcétera, los diputeros canarios. Y si es que es ilegal, o sea, tú no puedes prohibir que alguien venda su cuerpo si es suyo. Otra cosa es la trata, efectivamente, pero es que en la trata ahí están los hermanos Gómez, y que han sido descubiertos en el caso de la rumana, de kilómetro 80, y las inspecciones de trabajo que le perdonaban a cambio de que pudieran grabar en Saunadán, por ejemplo, Villarejo y otros policías, a gente, por ejemplo, de Batasuna, o a gente de extrema izquierda o de extrema derecha que por alguna razón, o simplemente a gente para luego chantajearla, como hacía Villarejo, información vaginal, éxito asegurado, no solo vaginal. Es decir, yo cuando veo eso de que la prostitución es, bueno, primero, prostitución eres tú. O sea, la prostitución es tu negocio. Tú estás en política gracias a que un dueño de varios prostíbulos te ha pagado la carrera. Las dos casas, la Fetén de Pozuelo, segunda, la primera también, y luego la de Mojácar, que son dos señores casas, te las ha pagado el suegro. Es decir, pero aparte de que eso es, digamos, personal de Sánchez, hay un problema que es que la legislación española ya prohíbe y persigue la trata. Pero esto desde tiempos de Franco, ¿eh? O sea, y era legal la prostitución, como es en toda Europa, y había que pasar los filtros médicos, que cada semana o cada 15 días todas tenían su carné y tenía que haber pasado el reconocimiento médico de esa semana. Es que yo creo que vamos para atrás, porque cuando se crea un ambiente de secreto tal, ¿quién se beneficia? Pues los delincuentes.
¿Quién se beneficia de la ley seca? Los traficantes de alcohol. Eso siempre ha sido así. Pero en el PP es verdad que hay, y yo creo que en parte lo de Feijóo fue porque siempre han andado... Ay, es que de eso no se habla. Ay, es que la vida privada. Ay, es que eso del sexo es muy feo, tal y cual. Hombre, lo que es feo es el delito. Pero... Y da la impresión que yo creo que por eso lo que plantea Luis, que se ha esquivado muy bien, pero no crea que no nos damos cuenta, es que a veces el PP en estas cosas de costumbre no sabe qué hacer. O sea, no se sabe si está a favor o en contra porque suspende el juicio. Bueno, yo creo que nuestra postura es clara. ¿Estamos en contra del cinismo del Partido Socialista con esta materia? Por supuesto. Porque el PSOE vuelve a poner encima de la mesa una ley presunta de abolición de la prostitución, simple y llanamente porque ha habido un ministro del gobierno de Sánchez que colocaba a prostitutas en empresas públicas pagadas con recursos de todos. Y la ley de la abolición que ahora el Partido Socialista pretende poner encima de la mesa no es más que una cortina de humo o un lavado de cara. Y por lo tanto a mí me fastidia entrar en el marco de juego que pretende el Partido Socialista para tapar sus propias miserias. Y por eso me molestan determinados debates que son falsos. ¿Ya hay una legislación para luchar contra la explotación sexual en España? La hay. ¿Debemos profundizar para que sea más efectiva, más eficaz? Pues a la vista de las circunstancias es evidente que sí. Pero entrar en el marco del Partido Socialista que nos lleve a hablar de lo que él quiere... Mira, el gobierno está interesadísimo en hablar de cualquier cuestión, menos de los casos de corrupción que siguen sin explicar. Y entonces le da igual hablar de la abolición de la prostitución, le da igual hablar del estallido social que ha podido haber este fin de semana en una localidad como Torre Pacheco. Prefiere cualquier asunto menos abordar sus propias miserias. En la comparecencia de la semana pasada hemos visto a un Pedro Sánchez que, en vez de explicar los casos que afectaban a su gobierno, a su partido y a su familia, prefirió disparar al aire, disparar a todo el mundo. La corrupción es generalizada. No, amigo, no. La corrupción es un problema sistémico de tu gobierno y de tu partido, que tiene a su número 2, que lo veíamos sentado detrás de él a un metro, en prisión, sin fianza. A Santos Cerdán, el que negociaba con Junts, el que hablaba con Bildu, el que hablaba con todos, el que tramó el inicio de esta legislatura, ¿no? Solo con uno de los casos que persiguen a Pedro Sánchez en cualquier país de nuestro entorno, el presidente del gobierno habría caído y en España ya se habrían celebrado elecciones. A mí me molesta tener que tratar el momento actual en el que estamos con una normalidad que no es tal. Pedro Sánchez en cualquier democracia moderna, en cualquier democracia madura, habría caído. Los de su propio partido lo habrían echado. Y aquí no, aquí se da por normal que el presidente del gobierno tenga imputada a su mujer, tenga imputado a su hermano, tenga imputado a su fiscal general del Estado, tenga imputado a sus dos números 2 en el partido y también en el gobierno, porque Ábalos era ministro de Transportes y por lo tanto era la administración que facilitaba toda esa serie de adjudicaciones y contratos que permitieron las mordidas. Esto es inadmisible. Entonces a mí me molesta acabar hablando de temas menores que son el arma de distracción masiva que utiliza Pedro Sánchez para no hablar del elefante en la habitación. El elefante en la habitación es un presidente del gobierno que no puede seguir ni un minuto más al frente del gobierno de España. Usted no hace otra cosa que hablar del elefante. No se comprenderá que es mi trabajo. Bueno, yo no se lo discuto y además no se lo reprocho, pero me asombra que diga usted, quieren que hablemos de otra cosa y no hablemos de eso, pero si no hacen ustedes otra cosa que hablar de eso. Hombre, es que se lo reprocharíamos. Es que yo me imagino la crítica que yo podría tener en esta mesa si yo no viniese aquí y pusiese encima de la mesa que tenemos un presidente del gobierno que está inhabilitado, no solo para ser presidente del gobierno, sino para seguir la vida pública. A ver, Pedro Sánchez es un problema enorme para nuestra democracia. Hoy ha venido Luis con ganas de pelea y este es de naturaleza, es peor que yo, ¿eh? Luis, reconócelo. Tal vez con los años me he ido suavizando, te conozco mejor, sé que en el fondo tu intención es buena. No creas, no siempre. A ver, Ignacio. Para empezar a apostillar lo que han dicho ahora mismo de que un presidente como este ya no lo sería en ningún país con una democracia madura. Yo
quisiera añadir que no es que dejaría de serlo ahora, es que no habría llegado a serlo nunca, porque nadie con ese origen, porque no todos los negocios son iguales y no todos los orígenes de ninguna fortuna son lo mismo. Una persona con esos pies de barro y esas dependencias de todo tipo que todavía no conocemos porque las conlleva el propio negocio del que viene, no es una persona adecuada para ser presidente del gobierno. Pero, dejando esto a un lado, considerando que por una vez ustedes, en vez de estar haciendo esgrima con florete, han bajado al barro como él, o sea, sin reglas, que es lo que se tiene, así se le tiene que discutir, y su electorado ha recibido con enorme satisfacción y alivio ver al señor Feijóo diciendo que el emperador va desnudo, por fin, ¿no? Y yo considero que en el 27 ustedes van a ganar las elecciones, porque también creo que vamos a tener una legislatura hasta el final. Pero mi pregunta que viene ahora es la siguiente. Cuando ustedes lleguen al poder, ¿se van a dedicar a revertir todas las leyes en materia de políticas identitarias, en materia de destrucción del Estado, en cesiones a comunidades autónomas, en materia fiscal? ¿Van a revertir el inmenso daño que este gobierno ha hecho o va a ser una repetición de las mayorías absolutas que ha tenido su partido en los tiempos de Rajoy, que no se revertió nada, se mantuvieron todas las leyes? Entonces, claro, para el electorado es una cosa que deja una sensación muy mala. O sea, votar a alguien como una esperanza de revertir la situación y comprobar que no pasa nada y que las leyes se mantienen. O sea, yo quisiera saber, como posible votante de ustedes o no, si cuando ustedes lleguen al poder, que van a llegar, porque esto yo creo que es inapelable, ustedes se van a dedicar 100 días, 200 días a desmontar el desastre y a no quedárselo. A ver. Yo voy a tratar de ganarme su voto y el de buena parte de la audiencia. Sí. Yo espero que esta legislatura no llegue al término, porque si Pedro Sánchez se mantiene en el gobierno hasta el año 2027, el daño a nuestro país, el daño a nuestra nación, es irreversible. Y por lo tanto nosotros estamos trabajando para que, por higiene democrática, este gobierno finalice cuanto antes. Que se le devuelva la palabra a los ciudadanos y que en las urnas, libre y democráticamente, los españoles podamos decidir un futuro mejor para nuestro país, ¿no? El daño que Sánchez causa a la reputación internacional de nuestro país en el entorno es enorme. Yo supongo que en la OTAN estarán pensando, pero ¿qué gobierno tiene España? Va a una reunión, acuerdan, el 5 sale de la reunión, dice que no va a pasar del 2,1 del gasto militar y resulta que ni siquiera tiene presupuestos para alcanzar el 2,1. Y ni siquiera es capaz de ir al Congreso de los Diputados y salir de allí con un acuerdo de una mayoría parlamentaria que respalde ese incremento del gasto. Lo mismo sucede en el entorno de la Comisión Europea, donde supongo que ven con sorpresa, bueno, pues esta legislatura, y yo estoy ciertamente feliz del posicionamiento que ayer adoptaba la Comisión Europea en relación con la ley de amnistía. Nosotros vamos a derogar el sanchismo y lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno de España. ¿Qué es derogar el sanchismo? Pues yo creo que en su intervención en el Congreso de hace 10 días, el presidente del Partido Popular dejaba claro en un decálogo de prioridades qué es lo que nos va a ocupar. España necesita un plan de regeneración democrática. Yo estoy seguro que el legislador, los padres de la Constitución, nunca pensaron que la amenaza a nuestra democracia pudiese provenir desde el propio gobierno de España. Y todos los resortes institucionales, la arquitectura constitucional de nuestro país, estaba diseñado para proteger la democracia española de amenazas externas, pero nunca de amenazas que pudiesen provenir del propio gobierno. Y eso es la principal anormalidad de esta legislatura. El sanchismo, que yo creo que es un proyecto político fallido, que nace y bebe de las fuentes del padre fundador, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, el sanchismo tiene que ser abolido y tiene que ser derogado por el próximo gobierno. Y eso supone modificar la ley de memoria democrática. Eso supone parar la reforma de la ley de seguridad ciudadana. Ha dicho modificar, no anular. No, derogar la ley de memoria democrática. Bien, eso es que no es lo mismo. Derogar aún no está aprobada, pero la modificación de la ley de seguridad ciudadana que el Partido Socialista ha dejado en manos de Bildu, un insulto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Derogar la ley de vivienda, que es una ley que está causando un daño en toda España brutal.
Hoy la vivienda es el principal problema de los españoles, de las familias españolas, y especialmente de los jóvenes, que ya no aspiran ni a comprarse una vivienda, ni siquiera aspiran a alquilar una vivienda para emprender un proyecto de vida, sino que se ven abocados a compartir piso. Pues vaya España nos deja Pedro Sánchez. Hace falta un pacto de Estado en nuestro país para dar una ley de educación que perviva en el tiempo, gobierne quien gobierne. Y una ley que no nos iguale a todos por abajo, sino que luche por un sistema educativo competitivo y que promueva bueno, pues las competencias del alumnado, ¿no? Nosotros tenemos que revertir una modificación que hizo Pedro Sánchez al final de la legislatura anterior del Código Penal con respecto a la sedición y a la malversación, eliminando el delito de sedición y abaratando las penas de malversación. Nosotros vamos a derogar la ley trans. Y la ley trans tenemos que proteger a los menores y darle instrumentos a todas las personas que se encuentren en esa situación para enfrentar esa problemática con las herramientas necesarias y el apoyo necesario, tanto desde la sanidad como desde el apoyo psicológico que requiere esa cuestión. Y nosotros vamos a derogar, aunque no podamos impedir las consecuencias, la ley de amnistía. Porque la ley de amnistía, es verdad que no podemos revertir los beneficios que haya podido causar en personas, porque no es posible la retroactividad en nuestro ordenamiento jurídico y tampoco en el comunitario, pero sí que la vamos a derogar para que quede claro que el Estado no falló y el Estado no se equivocó. Que eso es el efecto que queda. A mí me gustaría hacerle un par de cuestiones muy rápidas. La primera de ellas es si después que hemos quitado el tapón, como comentaba Federico antes, se dan ya las circunstancias idóneas, ideales para llamar al Senado a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez, que es algo que ustedes hasta el momento no han hecho. Me gustaría saber eso por un lado. Y por otro lado, también quería saber si el señor Feijóo, el presidente de su partido, el otro día, cuando aseguraba en la entrevista en el diario El Mundo que estaba en posición o veía la mayoría absoluta posible, iba de farol. Se lo digo porque ninguna encuesta le da al Partido Popular ese escenario, esa posibilidad de mayoría absoluta. Y por otro lado, porque yo tengo la sensación, o al menos esta es mi reflexión, que hay un par de décadas que se han perdido, que están estancadas y que hay ahora mismo una sensación, sobre todo en un electorado joven, de que hay unos problemas sistémicos que no van a solucionar ningún partido y que les da igual votar a uno que votar a otro. Es decir, ¿cómo van ustedes a convencer a ese electorado que puede ver a lo mejor en el problema de la vivienda un problema que ya está instalado, que da igual que gobierne uno, que gobierne otro, que va a estar ahí y que lo acepta, no sé si con conformismo o con resignación? Bueno, tenemos una comisión de investigación abierta en el Senado, abierta a propuesta del Partido Popular. Si hacen memoria, el Partido Socialista quiso abrir una en paralelo en el Congreso de los Diputados y al final desistió y dejó cerrarla porque entendió que era mejor no escarbar. Era peor, sí. Y nosotros tenemos varias comparecencias pendientes. Está la de Pedro Sánchez, está la de Begoña Gómez, está también la de Rodríguez Zapatero. Y creo que elegir el momento idóneo es oportuno. Porque si hubiésemos celebrado ya esas comparecencias al inicio de la comisión, cuando aún no existía toda la información que hoy existe, hubiese sido un error, porque Pedro Sánchez se hubiese ido de rositas sin dar cuenta de muchísimas cosas que hemos ido conociendo a lo largo de las últimas semanas. Y por lo tanto, tenemos que determinar cuándo es el momento de que comparezcan cada una de las personas que hemos demandado que lo hagan, pero que nadie tenga ninguna duda, comparecerán en el Senado. Esperaremos al momento oportuno para tener toda la información que afecta a estas personas, ¿no? Yo creo que probablemente una de las consecuencias del sanchismo y de esta legislatura, de estas dos legislaturas de Pedro Sánchez, ¿no?, es el desánimo que ha causado en la sociedad española. Creo que la resignación que hoy hay en España frente al deterioro progresivo de la convivencia, del proyecto de país, creo que eso causa mella en una sociedad que está desanimada y especialmente en los más jóvenes, que ven cómo no se abren posibilidades. A mí la gente por la calle me para y me dice, hay que dar más caña. Eso es lo primero que me dice la gente que me ve. Yo digo, bueno, yo no puedo dar mucha más, ¿no? Seremos más los que tenemos que dar más caña. Y lo segundo que me dice la gente es, ¿cuándo lo vais a echar? La gente está desesperada, porque nosotros no tenemos un presidente del gobierno.
Tenemos a un señor amarrado a la Moncloa como si fuese una garrapata, con las patas, y le da igual gobernar o no gobernar. Yo creo que nosotros no aspiramos a llegar al gobierno de la mano de la alternancia. Nosotros queremos darle a España una alternativa. Y es evidente que tenemos que hacer oposición, pero también tenemos que dedicar minutos de nuestro tiempo a dibujar y construir y enseñarle a los ciudadanos cuál es nuestra alternativa para España. España necesita un plan de regeneración democrática, sin duda, porque el deterioro de las instituciones y de la credibilidad de las instituciones ha sido palmario a lo largo de los últimos años y especialmente en los últimos meses. España necesita una política de vivienda acertada. Es el principal problema de la sociedad española hoy por hoy, lo que más afecta al día a día de las familias. En España hay que bajar la presión fiscal. El incremento de presión fiscal desde el año 2018 hasta hoy no va aparejado con un incremento de la calidad y de los servicios públicos que recibimos a cambio de todo eso, ¿no? Y yo creo que eso es un gran problema. El empleo. El subsidio no puede ser una política de empleo y nosotros tenemos un grave problema. Hay 3 millones de españoles en el paro, pero hay 1 millón de puestos de trabajo sin cubrir. Y eso, si el gobierno no analiza esa realidad, no está centrado en lo que verdaderamente está pasando en nuestro país. Pero se creía 3 millones de parados. ¿Se creía Feijóo la mayoría absoluta cuando estaba el otro día a los periodistas del Mundo seguro de poder conseguirla? Quiero decir, tenemos un plan para llegar al gobierno y desarrollar desde el primer momento, ¿no? Con respecto a las posiciones. Bien, nosotros llegamos a la dirección del partido en abril del año 2022. Teníamos 89 diputados en el Congreso de los Diputados, celebramos las elecciones del 2023, las generales, las ganamos, obtuvimos 137 escaños, una subida sin precedentes de 89 a 137 y hoy las encuestas nos sitúan en torno a 150. Hoy las encuestas dibujan que el Partido Popular obtendría más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos. Y eso permite aspirar a gobernar en solitario. Nosotros estamos en contra de los gobiernos de coalición. Por principio, creemos que es un error. Un presidente del gobierno debe poder nombrar y cesar a sus ministros. Un consejo de ministros no puede ser lo que es el de Pedro Sánchez, donde no son capaces de ponerse de acuerdo en lo más esencial. El próximo presidente del gobierno de España debe tener un gobierno único, un gobierno unido, un gobierno que responda a las demandas de los españoles. ¿Es posible soñar con una mayoría absoluta? ¿Y por qué no? Soñar, ha dicho usted soñar. ¿Es posible aspirar a una mayoría absoluta? Por supuesto. Pero eso dice, ¿creemos que es lo mejor que le puede pasar a España? Sí. Eso dice Santiago Abascal. Claro. El problema es que yo votaré a un partido que no se vuelva loco ensoñándose. Es más, yo quiero un gobierno de coalición que tenga 210 escaños para que la derogación del sanchismo sea eficaz desde el primer día. Porque ¿de qué les sirve gobernar en solitario si luego se encuentra con una pinza que es el sanchismo con o sin Sánchez y además Vox, que espera que ustedes caigan para heredar todo el tinglado? Yo, sinceramente, no sé qué me molesta más, si las ensoñaciones del PP o las ensoñaciones de Vox. Sé que si van así, mal asunto, porque no establecen la base de lo único que será posible legítimamente, legalmente. Es que da la casualidad que esto depende de lo que vote la gente. Y la gente está claro que va 150 escaños el PP, 50 Vox. Y esos son los 200 escaños. Ahora, como después de la investidura, con la abstención, es verdad, con la abstención de Vox, prácticamente ya vale. Y que si además tiene el voto de UPN, Coalición Canaria, más. Pero eso le da fuerza a un gobierno para todo lo que tiene que derogar. Es que yo creo que no. Pero eso son... No sé si hoy hay muchas preguntas. A ver. Eso es. Hemos recibido muchas preguntas para el señor Tellado. Muchos oyentes han celebrado ese giro que ha dado su partido tras el discurso de Feijóo hace unos días con los prostíbulos de Sánchez. También se preguntan por qué no lo han hecho antes y si en el caso de que el Partido Popular llegue al gobierno no les va a temblar la mano a la hora de acabar con todos los chiringuitos del Partido Socialista. Una pausa y les escuchamos. Un momento, que es que Luis Herrero quería hacer algo. Sí, porque es que si no se nos va a descuadrar el tono. Vamos a ver, un par de preguntas, más que reflexiones. Todas las encuestas de las que usted ha hablado, todas las encuestas que se han publicado desde mayo hasta ahora, lo que están diciendo, y esto me imagino que no será objeto de gran controversia, es
que efectivamente se está produciendo una fuga de voto del Partido Socialista al Partido Popular, sobre todo en el sector femenino, en el voto femenino, pero que ustedes están perdiendo un montón de votos en favor de Vox, las cosas como son. Esto es lo que dicen. No me ponga usted cara de escéptico porque lo sabe mejor que yo. Lo que le digo es que todas las encuestas lo que dicen es que el Partido Popular sube y Vox también. Y a mí eso me agrada. Que Vox sube mucho más que el Partido Popular. Porque, claro, porque también está en 30 escaños. De eso. Nosotros subir desde 137 era solo la premisa para hacer la pregunta. Decía hace un momento Rosana, y es verdad que muchos ciudadanos de este país identifican al Partido Popular y al Partido Socialista como los partidos sistémicos. Usted habla, regeneración. Mire, don Miguel, tengo 70 años. Llevo haciendo crónica política desde que tenía 20 y pocos. He oído lo de la palabra regeneración infinidad de veces. Se la oí andar y no la hizo. Se la oí a Rajoy y no la hizo. Y ahora se la oigo a Feijóo y me pregunto, es más, le pregunto, ¿por qué coño me lo tengo que creer? Bueno, pues puede creérselo o no, pero la realidad es que esa es nuestra intención política, eso es nuestro compromiso. Y nos vamos a presentar a las elecciones con un programa electoral que tendrá una parte muy importante de regeneración democrática. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de los últimos 7 años ha habido un ataque desde el gobierno, no desde otros, desde el gobierno, a la independencia de las instituciones del Estado. Pero eso no y por lo tanto, pero eso no es nuevo. Hombre, claro que es nuevo. No, señor. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Hombre, la colonización de las instituciones por parte del gobierno de turno es nuevo, don Miguel. Hombre, ¿de verdad en el grado y en el nivel al que se ha llegado con Pedro Sánchez, claro que es nuevo. Por ¿Dónde supuesto estaba usted en los años 90? ¿Dónde ha visto usted la degradación del CIS que hoy vimos? ¿Lo ha visto en alguna legislatura anterior? No, lo siento, pero no. Sí, señor. Lo siento, pero no. Sí, señor. ¿Ha visto usted a un fiscal general del Estado imputado como lo tienen hoy? Imputado no, pero Entonces, sacado del Banco Azul de un gobierno, sí, don Miguel. Luis, yo me niego a que nos igualen a todos. Lo siento, pero no. Es que nosotros no somos como Sánchez. Lo siento, pero no. A lo mejor eso le viene muy bien a partidos que desde los extremos buscan la polarización. Lo siento, pero no. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no es como el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Lo siento, pero no. Y nos vamos a presentar a las elecciones con un plan de regeneración democrática. Porque nosotros creemos en este país y porque creemos que hay que despolitizar las instituciones del Estado. Entonces yo creo que igual nos despistamos en el objetivo. Miren, nuestro objetivo es claro, ¿eh? Nosotros queremos echar a este gobierno porque es un problema para la democracia española, una amenaza. Yo no sé desde otros partidos qué buscan, qué quieren. Nosotros estamos decididos a darle a España un gobierno honesto, un gobierno honrado y una hoja de ruta, con una serie de compromisos con la ciudadanía española. Y que para eso creemos que gobernar en solitario es lo mejor, por supuesto. ¿Y por qué tenemos que renunciar a esa aspiración si aquí ha gobernado sin mayoría absoluta Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy o Rodríguez Zapatero? Claro que queremos para España un gobierno en solitario. ¿Y por qué? Pues porque es más estable y creemos que va a funcionar mejor. El único gobierno en coalición que ha habido en España son los de Pedro Sánchez. Si primero con Podemos y segundo con Sumar. Y por lo tanto, defender que los gobiernos de coalición son mejores que los gobiernos en solitario, lo siento, don Luis, pero no es así. Si yo me creo que usted se cree lo que dice, no lo pongo en duda. Lo que pongo en duda es que se lo crean los españoles. Por eso veo que sube más Vox que usted. Y lo que le pregunto es si son que nadie nos iguale con el Partido Socialista. Ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista de objetivos políticos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que le estoy diciendo? Bueno, usted dice que... No, yo lo que le estoy diciendo, pues si no me he expresado bien... Que no te crees lo de que va a arreglar el PP. Yo me creo que él se lo crea. Sí. Lo que digo es que creo que hay muchos ciudadanos que no se lo creen y que esa es la razón por la que Vox está creciendo más que el Partido Popular. Y le pregunto si ustedes son conscientes de ese fenómeno, nada más. Mira, nosotros llegamos con 89 diputados, sacamos 137 y hoy estamos, según las encuestas, por encima de 150. Aspiramos a darle a España un gobierno honesto, un gobierno honrado. Sobre los gobiernos de coalición, oiga, mire, usted ha visto a Vox, nada de eso, pero don Miguel, yo no le he preguntado nada de eso. Usted me lo quiere contar por tercera vez, yo encantado, pero no responda a mi pregunta. Yo lo que le pido es que usted haga las preguntas y déjeme a mí contestarlas. Si quiere contestarlas usted, me parece bien, pero creo que el ejercicio es que usted pregunte y yo contesto. Exactamente, yo me limito a repetirle la pregunta que usted no contesta. Bueno, yo intento dar la respuesta que considero oportuna. Mire, usted cree que Vox tiene que estar en los gobiernos.
¿Sabe qué pasó después de las elecciones municipales autonómicas, donde Vox tenía muchísimo interés en entrar en los gobiernos, entró y luego se fue, sin entenderse todavía muy bien por qué se fue? Y por lo tanto, nosotros creemos que a los gobiernos se llega a gobernar, se llega a resolver problemas, y que la ambición colectiva tiene que estar por encima de las ambiciones personales. ¿Creemos que lo mejor para España es un gobierno solitario? Sí, aspiramos a eso. Y ese es nuestro compromiso. ¿Por qué Vox no va a apoyar un gobierno solitario de Alberto Núñez Feijóo si en la investidura de 2023, con muchos menos escaños de los que ahora nos dan las encuestas, ya lo hizo? Yo negocié durante el verano de 2023 con Vox la investidura de Feijóo a cambio de nada. A cambio de que Vox se quedase fuera y acuerdos puntuales, para tratar de lograr una investidura y tratar de evitar que Sánchez se perpetuase en el poder. Y por lo tanto, si lo conseguimos con 137 escaños, ¿por qué no lo vamos a conseguir con más de 150? Bueno, el que dice que tiene que estar en el gobierno siempre he sido yo. Y sigo pensando lo mismo. Cuando la gente vota, por ejemplo, 3,5 millones de personas que votarían hoy a Vox, a 9 millones que votarían al Partido Popular o casi, bueno, lo lógico es que pechen con su responsabilidad. Pero eso es una cosa mía. Luis, lo que es un escéptico. Nació en un gobierno civil. Usted no, y yo tampoco. Quiero decir que él tiene toda la razón en desconfiar, porque ha habido partidos que han hecho más de lo que debían y mal, y hay algunos, especialmente el último del PP, que con mayoría absoluta no hizo nada, empezando por las instituciones, la independencia del Poder Judicial. Pero como los oyentes han dejado muchas preguntas, vamos con ellas. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos allá. En primer lugar, señor Tellado, María desde Valencia le pregunta por qué está tan seguro de que Vox no será un problema para que Feijóo sea presidente. También Alonso desde Sevilla quiere saber qué le parece que la ministra María Jesús Montero esté tan callada tras el acuerdo con los separatistas y si en algún caso estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con Junts para intentar echar a Sánchez de la Moncloa. Escuchamos las preguntas que le han mandado por el contestador y responde. Estimado señor Tellado, buenos días. Considero que, aparte del último discurso de Feijóo, muy fuerte, como debe ser, el partido PP ha sido un poco amigable en estos años con el partido de Sánchez, cosa que no ha hecho Vox. Yo creo que ya es hora, por el bien de los españoles, de que ustedes tomen acuerdos y decisiones para tumbar a este gobierno sucio. Cuando ustedes llegan al gobierno, si es que llegan, ¿tienen ustedes preparado ya cómo poder arreglar todo lo que estamos viendo que está haciendo Sánchez? Me refiero al tema de la justicia, al tema de la prensa. ¿O van ustedes a llegar y a empezar de cero como si nada hubiera pasado? Mire, yo soy votante del Partido Popular. Me gustaría que ustedes fueran a por Pedro Sánchez políticamente. Y una solución es moción de censura. No tengan ustedes miedo. Si no sale, no sale. Pero es que hay que hacerlo. ¿Cómo es posible que soporten ustedes casi a diario reproches sobre futuros pactos con Vox cuando el señor Sánchez pacta con la extrema izquierda, con golpistas, con admiradores del tiro en la nuca y con delincuentes huidos de la justicia? Una duda que tengo muy grande, ¿por qué Pablo Casado siguen ahí? ¿Cómo es posible que, sabiendo que somos muchísimos los que queremos que Cayetana Álvarez de Toledo esté entre las 5 caras visibles del PP, otra vez que la han llevado allí al puesto de pensar? ¿Qué van a hacer ustedes con la ley del menor? ¿Qué van a hacer con el tema de la ley del tema de la ocupación? ¿Por qué han tardado tanto tiempo en exponer públicamente el pasado prostibulario de Pedro Sánchez y de toda su familia? Bueno, hay que decir que la gente sigue mucho más de cerca de lo que parece. Lo digo por eso, la gente está desmotivada y tal. No, y la gente está interesada en la política porque por primera vez una generación que creía que esto de la democracia estaba hecho, se da cuenta de que está, pero en gravísimo riesgo. A ver. Vox no ha sido un inconveniente en 2023 para una posible investidura de Feijóo y estoy seguro que no lo va a ser. Yo mantengo buenas relaciones con dirigentes de Vox por el interés general, porque nos conviene y le conviene a nuestro país que los dos partidos, ¿no?, que convivimos en el centro derecha tengamos una relación razonable y por lo tanto yo estoy seguro que Vox no será un impedimento, sin ninguna duda, ¿no? Aquí se apuntaba una vez más lo de la moción de censura. Es que si tenemos los votos, que nadie tenga duda, la presentaremos, pero una moción de censura abocada al fracaso solo serviría para reforzar a un Pedro Sánchez que necesita oxígeno y desde luego el Partido Popular no se lo va a regalar, ¿no? Lo de Cayetana, a ver.
Ese puesto tan raro, además que fue la mayor ovación en el Congreso, fue a Cayetana cuando salió Feijóo y dije, yo la nombro. ¿Qué es ese comité? ¿Ejecutivo o ejecutado? Yo, hablando de Cayetana, no soy objetivo, porque Cayetana es una buena amiga y conmigo ha sido una gran colaboradora en la etapa en la que yo he sido portavoz del grupo parlamentario, y yo solo puedo tener buenas palabras hacia ella. Creo que es una oradora de primer nivel. A Bolaños lo tiene frito y cada vez que toma la palabra lo deja, bueno, pues en la esquina derrotado, en la esquina del ring. Y desde luego Cayetana ha entrado por primera vez en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, y eso es porque es una pieza clave del Partido Popular de hoy y del Partido Popular del futuro, y por lo tanto comparto la opinión de la oyente. Cayetana es un activo de primer nivel del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, y yo, especialmente yo, le estoy muy agradecido a su trabajo a lo largo de estos 2 últimos años en el grupo parlamentario. ¿Van a solicitar ustedes o van a apoyar la retirada del pasaporte al hermano del señor Sánchez? Bueno, vamos a ver en qué situación está, ¿no? Pero bueno, es una decisión judicial que le corresponde a la justicia decidirlo, y nosotros somos muy respetuosos con lo que decidan los juzgados, ¿no? Mire, nosotros se nos ha criticado porque hemos pedido a la presidencia de la Cámara que al señor Santos Cerdán no le paguen la indemnización, porque es que es un señor sospechoso de haber robado recursos públicos y el Congreso pretende premiarlo. Bueno, sobre el pasaporte es una decisión judicial, el pasaporte del hermano de Sánchez, y nosotros respetaremos lo que decida la justicia. Pero ustedes, ¿por qué no participan más en la acción popular? Estamos personados en distintas causas. En algunas, sí, pero sistemáticamente los que están son grupos más cerca de Vox, más marginales. Creo que lo decía antes Luis o el otro día, que es verdad que funcionan mejor estos grupos un poco fuera, digamos, del sistema de partidos, porque están más libres, más sueltos, etcétera. Pero ahí, cuando se llega ya a las cosas de fondo, hace falta un partido que tenga un equipo jurídico, y da la impresión de que el PP no lo tiene. Casi nunca lo ha tenido, hay que decir, pero que está por hacer, y esto vamos a suponer que dura un año que va a ser juicio tras juicio tras juicio tras juicio. Hombre, si estás personado, por lo menos te enteras de por dónde va la cosa, ¿no? Nosotros estamos personados en distintas causas de la corrupción que cerca a Pedro Sánchez, y es verdad que somos un partido de la oposición. Los recursos económicos de los que dispone el Partido Popular para sufragar esta personación son los que son, y por lo tanto creo que en cualquier caso bueno, pues hay distintas entidades personadas que cada uno determina en cada momento cómo actúa en defensa del interés general, y creo que nosotros confiamos en la justicia, ¿eh? Pedro Sánchez puede ganar tiempo, pero desde luego lo que no va a tener es impunidad. Y creo que Sánchez y todo su ejército va a salir muy mal parado, porque aquí no es la oposición que esté encima del Partido Socialista o encima del gobierno, no. Es que a Sánchez le investiga el Tribunal Supremo, le investiga la Audiencia Nacional, le investigan distintos juzgados de nuestro país, y por lo tanto nosotros estamos tranquilos. Es verdad que los tiempos de la justicia son muy distintos a los tiempos políticos, sí, ¿no? Y que en la justicia, en los juzgados se dirimen responsabilidades penales, y que nosotros tratamos de dirimir en las cámaras, en las cortes, responsabilidades políticas, y son las que nosotros estamos exigiendo en estos momentos. Bueno, pues se nos ha ido, sí. Es que este hombre, como es torrencial, y luego tropieza naturalmente con este provocador de Castellón, pues claro, son las 10:30. Yo quiero irme amigado con don Luis, porque nos vamos de vacaciones y que no esté cabreado conmigo. Vamos a ver, llevo 40 años con él. Si yo no lo soy, ¿cómo va a ser usted? Pero yo no estoy enemistado con nadie, yo no tengo que amigar. Para amigarte antes tienes que saberte desamigado, ¿no? Ah, vale, ves. Bueno, entonces nos vamos bien. Sí. Bueno, una pausa, vamos a ver si ha habido alguna novedad, si ha huido al Japón con la Matsumoto. Ha huido a otro lado. Se iba hoy de viaje el presidente del gobierno. No, yo me refiero al hermano. Ah, vale, el hermano. Bueno, el hermano, sí, el de Matsumoto. Que la puso Álvarez en el nada menos que en Algeciras, experta en terrorismo, una japonesa que venía a darnos clase. Oye, en cuanto salió la noticia, se largó. Se supone que está viva, existe, que hay una niña, pero eso es creer
por creer. Es todo raro. Sanchismo en estado puro. Y el padre de Claro. Pedro Sánchez le compró un piso en Bangkok, que no es lo más barato de Asia, ¿eh? En fin, vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.